representan una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 300,000 millones de pesos. En representación del Gabinete de Seguridad, a continuación mencionaré algunas acciones relevantes de los últimos 15 días. En Santa Lucía, Estado de México, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se aseguró un paquete proveniente de Acapulco con destino a Nueva Jersey con 6 kilos de fentanilo, con un valor aproximado de 48.7 millones de pesos. En Dolores Hidalgo, Guanajuato, fue detenido Cristian Alejandro N., alias del Cholo. A la medianoche, un convoy de vehículos blindados recorrió la colonia Jardines de la Hacienda. No hubo disparos. Los motores rugían en un silencio sepulcral, mientras los habitantes cerraban ventanas y apagaban luces. Las cámaras de seguridad de una tienda mostraron cómo los ocupantes de los vehículos descendieron para colocar maletines negros sobre los escalones de 3 casas específicas. Nadie se atrevió a abrir las puertas. Minutos después, los maletines fueron recogidos por personas que no se identificaron, vestidas de civil, pero con auriculares de comunicación clara. El contenido de esos paquetes sigue siendo un misterio. En paralelo, varios medios reportaron la desaparición de un conocido empresario del ramo hotelero que, según documentos filtrados, habría estado involucrado en las adquisiciones inmobiliarias del clan Méndez en la última década. Su última ubicación confirmada fue en una finca de Tequisquiapan, donde los lugareños aseguran haber visto helicópteros no oficiales sobrevolando el área antes de que se perdiera contacto. Las redes, mientras tanto, son el escenario de una guerra informativa. Cuentas anónimas suben fragmentos de videos cortos mostrando fragmentos de las reuniones del Changuito en los meses previos. Se le ve celebrando en yates, conduciendo motocicletas exóticas y entrando a reuniones nocturnas rodeado de personajes cuyo anonimato es mantenido a toda costa. Los mensajes que acompañan los clips son sugerentes. Cada decisión tiene su costo. Amaneció en Querétaro con una calma engañosa. Sin embargo, los noticieros ya advertían sobre la movilización de fuerzas especiales en la zona sur. Las imágenes aéreas mostraban patrullajes a pie de soldados que parecían buscar algo o a alguien. Testigos aseguran que la búsqueda se centraba en una casa de campo abandonada, donde se encontraron restos de equipo táctico, chalecos con símbolos de facciones desconocidas y un mapa detallado de la ciudad, marcado con pines rojos. Por la tarde, en un evento aún más desconcertante, se reportó la aparición de una estatua improvisada en el centro de un antiguo parque industrial. Hecha de chatarra, la figura representaba una serpiente devorando su propia cola. A sus pies, se habían colocado 3 cascos de motocicleta pintados de verde. Ningún grupo reivindicó el acto, pero los mensajes que comenzaron a circular hablaban de renacer de las cenizas. La tensión es palpable. Las calles siguen desiertas al caer el sol. Los pocos que se aventuran a salir lo hacen en vehículos sin distintivos, usando rutas alternas. Nadie parece dispuesto a apostar quién controlará el siguiente movimiento. La caída del Changuito ha dejado un vacío, pero también ha desencadenado un juego de humillaciones públicas, donde la violencia no es solo física, sino también simbólica y estratégica. El nuevo orden que se avecina, según los rumores, no permitirá testigos. La promesa es simple: quien no se alinee será borrado de la historia sin dejar rastro, y la batalla por Querétaro apenas ha comenzado. La Sedena acaba de reventar una bodega secreta ligada a Iván Archibaldo y la Chapiza en pleno Mazatlán. El botín: 14 trocas de lujo incautadas. Lo que encontraron adentro dejó a todos con la boca abierta. Y eso no es todo. Quédate porque lo que viene es todavía más fuerte. Los primeros rayos del sol apenas asomaban sobre el Pacífico, cuando el estruendo de los helicópteros de la Sedena rasgó el cielo de Mazatlán. Un convoy blindado, escoltado por tropas especiales, avanzó sin detenerse hacia un punto exacto en las afueras de la ciudad. Un complejo industrial que hasta hace poco había pasado desapercibido. Pero esa mañana no sería como las demás. A las 6:23 estallaron las puertas metálicas del almacén principal. La operación se había puesto en marcha con precisión quirúrgica. Adentro, la imagen era digna de una película que nadie quiere protagonizar. Filas de camionetas de alta gama alineadas como si esperaran instrucciones para un desfile. Todas modificadas, blindadas hasta los vidrios y con compartimientos secretos que a simple vista parecían imposibles de detectar. Los soldados revisaban una a una. Lo que encontraron en los dobles fondos heló la sangre a los más experimentados.
maletas negras repletas de fajos de billetes marcados, uniformes clonados de corporaciones oficiales y herramientas quirúrgicas manchadas de un líquido seco, como si hubieran sido usadas una y otra vez sin descanso. Los rumores se confirmaban con cada paso que daban. Se trataba de un centro de operaciones de la chapiza, un lugar donde no solo se almacenaban vehículos. En un cuarto frío, resguardado por una gruesa puerta de acero, hallaron una sala de grabaciones clandestinas. El horror ahí adentro era palpable. Las paredes estaban cubiertas de pantallas encendidas, mostrando imágenes en tiempo real de diferentes puntos de la ciudad. Cámaras escondidas en calles, plazas, incluso en edificios gubernamentales. Todo estaba vigilado. La paranoia subía mientras los oficiales entendían que habían estado bajo observación sin saberlo. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron en el sótano. Bajaron por una escalera angosta, apenas iluminada por un foco que parpadeaba como si se resistiera a apagarse del todo. El aire se volvía más denso con cada escalón que descendían. Al llegar al fondo, la escena fue brutal. Una celda improvisada donde 3 hombres encapuchados yacían amarrados, marcados en la piel con símbolos y números. Uno de ellos, con la mirada perdida, murmuraba palabras sin sentido, mientras los otros no reaccionaban. La Sedena actuó rápido y los rescató, pero lo que llevaban en la mente era algo que jamás se podría borrar. Mientras arriba continuaban las revisiones, un oficial encontró un maletín de cuero bajo uno de los asientos de las camionetas. Dentro había documentos que no debían estar ahí, mapas detallados de rutas marítimas, fotografías de funcionarios y sus familias, horarios exactos de reuniones privadas y un listado de nombres con estatus de vigilancia, cooptado o pendiente. El silencio entre los mandos de la Sedena era sepulcral. Sabían que estaban ante algo mucho más grande que simples vehículos de lujo. Ese mismo día, en distintos puntos de Mazatlán, comenzaron a reportarse movimientos inusuales. Grupos armados, vestidos de negro, se desplazaban en motocicletas sin placas. Bloquearon calles secundarias mientras lanzaban artefactos incendiarios a unidades de transporte público. Querían enviar un mensaje, uno que helara la sangre de quienes habían osado tocar lo que no debían. A las 5:42 de la tarde, una ráfaga de disparos estalló en la avenida Ejército Mexicano. 2 patrullas de la policía estatal fueron emboscadas por sujetos con chalecos antibalas y armamento pesado. Los vehículos quedaron volcados y envueltos en humo. De los sobrevivientes, solo uno logró salir por su cuenta, arrastrándose hasta un local que cerró sus puertas minutos después. La respuesta no se hizo esperar. La Sedena desplegó un operativo nocturno, sellando accesos al puerto y desplegando retenes móviles. Mientras tanto, en Culiacán, se reportaban reuniones urgentes entre los jefes de plaza. La caída de la bodega había sido un golpe inesperado. Las órdenes fueron claras: recuperar el control a cualquier precio. En cuestión de horas, comenzaron los enfrentamientos en zonas rurales, donde se decía que convoyes de la chapiza se cruzaban con unidades del ejército en una guerra sin cuartel. Helicópteros artillados sobrevolaban las áreas de conflicto, mientras en tierra los caminos se convertían en laberintos de fuego y metal. Pero lo más siniestro se gestaba en silencio. En un pequeño rancho, a unos 40 kilómetros de la ciudad, un grupo de hombres encapuchados se reunía en torno a un pizarrón cubierto de fotografías y números. Planeaban un contraataque, pero no sería inmediato. Estaban preparando algo que pondría a prueba la fuerza y la paciencia de quienes habían osado irrumpir en su territorio. Las noticias comenzaron a circular esa misma noche. En redes sociales se difundían videos donde individuos encapuchados exhibían a personas de alto perfil que, hasta entonces, se creían intocables. Las imágenes mostraban a funcionarios arrodillados, con las manos atadas, siendo humillados públicamente. Los mensajes eran claros: esto es lo que pasa cuando se cruzan la línea. En los siguientes días, la tensión en Mazatlán era insoportable. La población temía salir a las calles después del atardecer. Negocios cerraban antes de las 6 de la tarde y las escuelas suspendieron clases en varios municipios cercanos. El eco de los disparos se escuchaba a kilómetros de distancia. A medida que avanzaba la investigación, la Sedena descubría detalles aún más perturbadores. Los vehículos decomisados estaban equipados con sistemas de seguimiento que enviaban datos en tiempo real a un servidor en el extranjero. El alcance de la red era internacional.
se hablaba de conexiones con grupos en Centroamérica y el Caribe, donde supuestamente se lavaba el dinero obtenido de sus actividades ilícitas. En medio de esta tormenta, surgió el nombre de un personaje desconocido hasta ahora, el arquitecto. Se decía que era el encargado de diseñar los laberintos subterráneos y las casas de seguridad de la Chapiza. Un hombre sin rostro, que había logrado permanecer en la sombra mientras tejía redes de túneles y pasadizos bajo la ciudad, permitiendo escapes imposibles y transportes discretos de lo que ellos consideraban mercancía. A finales de la semana, un segundo cateo sorprendió a todos. Esta vez, en un condominio de lujo frente al malecón. Ahí encontraron documentos que confirmaban las sospechas. El grupo tenía infiltrados en áreas clave del gobierno local. Las identidades de los involucrados aún no se revelaban, pero la lista circulaba entre los mandos de la Sedena como un secreto a voces. Era solo cuestión de tiempo antes de que la red se desmoronara o contraatacara con una ferocidad nunca antes vista. Y mientras tanto, el reloj seguía corriendo. La calma aparente en Mazatlán era solo el preludio de algo mucho más grande, algo que nadie estaba preparado para enfrentar. La mañana del viernes 7 de marzo comenzó con un silencio extraño en las calles del centro de Mazatlán. A simple vista, todo parecía transcurrir con normalidad, pero en los radios encriptados de las fuerzas federales se respiraba la tensión de algo inminente. A las 5:34 de la madrugada, la señal verde fue emitida y sin margen de error, las unidades especiales irrumpieron en un predio industrial ubicado a las afueras de la ciudad. El lugar, custodiado por un doble cerco de seguridad y cámaras de vigilancia, fue neutralizado en menos de 6 minutos. Nadie adentro tuvo tiempo de reaccionar. El terreno, disfrazado como centro de distribución agrícola, ocultaba un nivel de operaciones de alto riesgo. Dentro de uno de los almacenes, 15 vehículos de distintas gamas, muchos de ellos blindados de forma artesanal, se alineaban esperando ser desplazados. Los ingenieros de la Sedena rápidamente descubrieron que varias de estas unidades contaban con modificaciones nunca antes vistas, compartimentos ocultos sellados con aleaciones especiales, mecanismos de apertura activados por secuencias biométricas y sistemas de comunicación encriptada conectados a satélites privados. En los compartimientos se encontraron paquetes cuidadosamente sellados con polvo blanco, así como cápsulas herméticas que contenían semillas de cannabis listas para su distribución. Pero eso era solo el inicio. Al fondo del predio, tras una pared falsa operada con un sistema hidráulico, se reveló una cámara que los elementos federales apodaron el Cuarto de los Silencios. Dentro, una larga mesa de acero mostraba restos de lo que alguna vez fueron operaciones quirúrgicas, instrumental manchado de óxido, guantes descartables aún húmedos y un olor metálico que provocaba arcadas a los presentes. Las sillas, alineadas contra el muro, tenían esposas integradas y marcas en el respaldo, donde al parecer habían sido aseguradas personas por tiempo indefinido. Las paredes de la sala estaban tapizadas de fotografías de rostros marcados con números y códigos, que tras ser escaneados, dirigían a archivos digitales bloqueados por contraseñas. En la planta superior del inmueble, un despacho minimalista ocultaba la verdadera función del lugar. Al abrir uno de los cajones, se hallaron dispositivos de almacenamiento digital que contenían archivos detallados sobre rutas marítimas, registros de embarcaciones legales e ilegales y datos personales de jueces, fiscales y mandos medios de seguridad pública. Cada archivo llevaba un código de colores. Los que tenían etiquetas rojas significaban que estaban marcados para ser neutralizados, mientras que los de color azul se encontraban bajo supervisión. Una libreta, escrita a mano, registraba movimientos de personas influyentes, sus horarios y sus rutas diarias. A las 10 de la mañana, la noticia del aseguramiento comenzó a esparcirse entre los habitantes de Mazatlán. Lo que no sabían era que al mismo tiempo, en un punto al norte de la ciudad, un convoy integrado por camionetas negras sin placas bloqueaba una de las principales avenidas. Los encapuchados bajaban de los vehículos armados con lanzadores caseros, disparando ráfagas de advertencia al aire. La respuesta del ejército fue inmediata, pero al llegar al lugar solo encontraron restos de neumáticos incendiados y estructuras metálicas atravesando el camino. La violencia escaló sin tregua durante el mediodía.
A las 12:27, en la colonia Loma Bonita, un comando interceptó un transporte blindado que custodiaba equipo táctico federal. Sin previo aviso, el vehículo fue embestido por un camión tipo volteo cargado de escombros, bloqueando su ruta de escape. Los atacantes abrieron fuego con precisión, dirigiendo sus disparos a los neumáticos y ventanas laterales. Cuando finalmente lograron abrir una de las puertas, obligaron a los tripulantes sobrevivientes a salir, despojándolos de sus chalecos y radios. Los arrodillaron en plena avenida, despojándolos de sus insignias mientras grababan la humillación. Los videos fueron difundidos minutos después en canales de mensajería instantánea controlados por el grupo. Mientras tanto, en una sala de mando de la Sedena, los altos mandos revisaban las imágenes satelitales que mostraban cómo varios convoyes se movilizaban desde poblados cercanos hacia la periferia de Mazatlán. Se esperaba un ataque coordinado a los retenes establecidos la noche anterior, y así fue. A las 3 de la tarde, simultáneamente en 3 puntos distintos de la carretera internacional, grupos de hombres armados abrieron fuego contra los puestos de control, obligando a los soldados a repeler el ataque durante más de 40 minutos. El saldo fue devastador: varios vehículos calcinados y el asfalto cubierto de restos metálicos y cristales destrozados. Las represalias no se limitaron a confrontaciones armadas. Durante esa misma tarde, los responsables del cateo comenzaron a recibir amenazas directas. En la colonia Juárez, un mensaje apareció colgado en un puente peatonal, escrito con letras enormes y teñido de un líquido rojo que imitaba sangre. El mensaje era breve pero contundente: esto es solo el inicio. Horas después, 2 vehículos oficiales fueron incendiados en el estacionamiento de una dependencia gubernamental, mientras se realizaba una reunión de crisis entre autoridades. En paralelo, el despliegue de la Marina Armada de México se hizo visible en el puerto. Los buques de patrullaje costero comenzaron a revisar embarcaciones privadas sin previo aviso. En una de ellas, propiedad de una empresa pesquera, se encontró un cargamento que escondía decenas de armas de alto poder camufladas entre redes y barriles vacíos. Se trataba de piezas únicas, algunas con inscripciones que indicaban procedencia de Europa del Este. Esta captura confirmó lo que los analistas ya sospechaban: la red de la chapiza había ampliado sus contactos internacionales. Para las 7 de la noche, la ciudad parecía un escenario de guerra no declarada. Las calles principales se encontraban vacías, los negocios cerrados y los pocos vehículos en circulación pertenecían a fuerzas federales o eran escoltas de empresarios que habían recibido advertencias de abandonar la ciudad en las próximas horas. Los helicópteros artillados sobrevolaban la zona urbana a baja altura, mientras los drones de reconocimiento detectaban movimientos extraños en colonias como Pradera Dorada y Francisco Villa. Esa noche, un nuevo hallazgo cambió el rumbo de la operación. En una de las propiedades aseguradas al grupo, se descubrió un túnel subterráneo que conectaba con la red pluvial de la ciudad. El acceso se encontraba debajo de una falsa alberca que, al vaciarse, revelaba una compuerta circular sellada con candados electrónicos. Los ingenieros de la Sedena tardaron casi 2 horas en abrirla. El pasadizo, de poco más de 1 kilómetro, llevaba directamente a un pequeño muelle clandestino en una zona boscosa. Ahí encontraron una embarcación lista para zarpar, cargada con bultos que contenían paquetes de polvo blanco y bidones llenos de combustible. La nave estaba equipada con motores fuera de borda de alta potencia y tecnología de navegación satelital. A las 11:45 de la noche, los enfrentamientos alcanzaron su punto máximo. En el fraccionamiento Real Pacífico, se desató un tiroteo que duró casi 1 hora. Los residentes grababan desde sus ventanas las ráfagas interminables que iluminaban el cielo como relámpagos artificiales. Al finalizar el enfrentamiento, el saldo fue de 3 vehículos incendiados y una vivienda que colapsó tras ser alcanzada por explosivos caseros. El amanecer del sábado no trajo tranquilidad. En el centro histórico de Mazatlán, varios locales amanecieron pintados con amenazas dirigidas a quienes colaboraron en los operativos federales. Las calles seguían vacías y el miedo se sentía en el aire como un presagio de que lo peor aún estaba por venir. Mientras tanto, los altos mandos de la Sedena evaluaban si continuar con los cateos en otras propiedades vinculadas a la chapiza o reagruparse para evitar una embestida aún más brutal. Y en medio de esa incertidumbre, un dato alarmante llegó desde la capital.
había movimientos financieros sospechosos en cuentas de empresas fantasmas ligadas a la organización. Grandes cantidades de dinero habían sido transferidas en las últimas 48 horas a paraísos fiscales. Todo indicaba que el grupo estaba listo para financiar un nuevo capítulo en la guerra por el control del Pacífico. Un capítulo que promete ser más sangriento, cruel y despiadado que cualquiera antes escrito. La noche anterior había sido un presagio, pero nadie imaginó lo que pasaría después. Eran las 4:58 de la madrugada, cuando una llamada en clave activó la movilización de la Marina y la Secretaría de Seguridad. La colonia Lucio Valverde, ubicada al norte de Mazatlán, era un lugar donde el silencio siempre escondía algo más. Las calles, angostas y de asfalto agrietado, se convirtieron de pronto en un escenario de tensión pura. Los primeros vehículos tácticos se desplegaron sobre la calle Copales, mientras un segundo equipo aseguraba las entradas y salidas de la zona. No hubo advertencias. El equipo táctico usó arietes hidráulicos para derribar los portones reforzados del inmueble marcado en la orden judicial. El estruendo fue brutal, y apenas al cruzar el umbral, el hedor a combustible y metal quemado golpeó a los agentes. La propiedad era una fortaleza disfrazada de vivienda común. Tras neutralizar al primer grupo de vigilantes, que fueron encontrados sometidos a humillaciones extremas, maniatados, despojados de su equipo y forzados a observar en silencio el operativo, las fuerzas federales procedieron a asegurar el perímetro. Dentro del predio se hallaban 14 vehículos distribuidos en 2 hileras impecables. Modelos Mercedes-Benz, con interiores de piel oscura, Toyota Tacoma con defensas blindadas, y Ford Lobo con suspensión elevada y cristales polarizados. Pero no eran simples automotores. Al inspeccionarlos, el equipo forense descubrió mecanismos que permitían liberar gas tóxico en caso de manipulación incorrecta. Hubo que desactivar cuidadosamente cada dispositivo. Un error podía haber sido letal. En el área del sótano, sin ventilación alguna, fue hallada una segunda cámara oculta. Las paredes revestidas con acero reflectante y luces tenues daban la sensación de estar en un quirófano improvisado. Sobre las mesas metálicas había documentos detallando listas de movimientos logísticos y horarios específicos de embarques en el puerto de Topolobampo. Los nombres de varios agentes infiltrados estaban tachados con tinta roja, mientras que otros tenían anotaciones que indicaban recompensas por su ubicación. El piso estaba cubierto de una sustancia resbaladiza que hacía difícil mantener el equilibrio. Uno de los peritos resbaló y su linterna iluminó un rincón que parecía ser un pequeño altar, adornado con fotografías de personas desaparecidas. Frente a cada imagen había restos de pertenencias personales: relojes, anillos, llaves oxidadas. Las veladoras encendidas parecían recién colocadas, lo que indicaba que alguien había estado ahí horas antes. Mientras tanto, afuera del inmueble, la tensión crecía. Al menos 3 drones sobrevolaban la zona sin autorización. La Marina activó inhibidores de frecuencia, pero no sin antes detectar que uno de los dispositivos había transmitido imágenes en tiempo real hacia un punto desconocido. Minutos después, una caravana de motocicletas de alto cilindraje irrumpió en la avenida colindante. Los tripulantes lanzaron objetos incendiarios contra los vehículos de las fuerzas federales, obligándolos a reagruparse. Hubo un intercambio de disparos intenso. Las ráfagas iluminaban el amanecer en una escena que recordaba un campo de batalla. Al asegurar el segundo piso de la propiedad, los agentes hallaron una pequeña sala blindada. Tras forzar la entrada, se encontraron varias cajas fuertes empotradas en el concreto. Dentro de una de ellas, había más de 30 pasaportes con identidades falsas, documentos sellados de navieras extranjeras y un libro de contabilidad que revelaba la compra de armamento a traficantes de Europa del Este. Había referencias a lotes de municiones perforantes y misiles portátiles, algunos de ellos ya distribuidos en zonas rurales de Sinaloa. En otra habitación, habilitada como dormitorio, había un monitor encendido transmitiendo en directo desde una cámara oculta en la Plaza Machado. La grabación mostraba a varios civiles aparentemente comunes, pero que al hacer zoom revelaban portaciones discretas de armas cortas y micrófonos en los oídos. Era evidente que la red de vigilancia de la Chapiza seguía activa en el corazón de la ciudad. En paralelo, la noticia del cateo se filtró a los medios locales. Lo que pocos sabían es que,
Mientras los reporteros documentaban la escena, un grupo de hombres armados interceptaba la señal de uno de los drones de la FGR. Lo manipularon para estrellarlo contra una de las unidades blindadas, provocando un incendio menor. La situación fue controlada, pero dejó claro que la red del grupo delictivo tenía acceso a tecnología avanzada de interferencia. Al mediodía, la zona fue reforzada con más elementos de la Guardia Nacional. Se instalaron puntos de revisión en todos los accesos a la colonia Lucio Valverde. Sin embargo, a las 3:20 de la tarde, un convoy de camionetas sin placas intentó romper el cerco en la salida sur. Los enfrentamientos se desataron sin aviso. Las detonaciones se escuchaban a kilómetros de distancia, mientras los civiles se refugiaban bajo los mostradores de las tiendas o huían por callejones estrechos. En medio del tiroteo, los atacantes lanzaron esferas de humo que dificultaron la visibilidad. A través de la nube densa, emergieron figuras con chalecos caseros, que gritaban consignas mientras cargaban con rapidez hacia las unidades federales. Hubo choques cuerpo a cuerpo, los agentes repelieron los ataques con escudos balísticos, pero algunos fueron derribados y sometidos. Los agresores, usando vehículos con logos falsos de empresas de paquetería, lograron bloquear el paso y desataron una lluvia de proyectiles que dejó las unidades prácticamente desmanteladas. 2 soldados fueron capturados y exhibidos en transmisiones clandestinas, donde eran forzados a leer mensajes de sumisión. Las imágenes circulaban en redes cerradas, causando conmoción y aumentando el clima de terror. Simultáneamente, en un punto remoto del puerto, agentes de la Marina localizaron un contenedor aparentemente vacío. Al abrirlo descubrieron varias jaulas metálicas con prisioneros en condiciones deplorables, despojados de su identidad y marcados con números en sus brazos. Los testimonios de los rescatados hablaban de largas jornadas bajo tortura psicológica, donde eran obligados a observar peleas clandestinas entre grupos de hombres armados. Las grabaciones de esos combates, según los rescatados, eran subastadas en redes de alto perfil como entretenimiento para espectadores sin escrúpulos. De vuelta en Lucio Valverde, la tensión subió a otro nivel cuando un artefacto explosivo fue hallado en uno de los parabrisas de los vehículos asegurados. Fue activado a distancia, destruyendo parcialmente el área de resguardo y dejando heridos a 3 peritos. El ataque fue interpretado como una advertencia directa de que el grupo no se quedaría de brazos cruzados. Horas más tarde, el secretario de Seguridad ofreció una conferencia breve. No reveló nombres, ni ofreció más detalles, pero dejó claro que lo asegurado en Mazatlán era apenas la punta del iceberg. La declaración aumentó la incertidumbre. En redes internas de la organización, mensajes en clave ordenaban movimientos inmediatos para limpiar los rastros antes del amanecer. A las 3:15 de la madrugada, un segundo cateo fue ejecutado en un rancho al oriente de la ciudad. El lugar aparentaba ser una granja de ganado, pero escondía un centro de entrenamiento paramilitar. En el lugar se encontraron instructores extranjeros que ofrecían capacitación en técnicas de combate cuerpo a cuerpo y tácticas de emboscada urbana. Al ser capturados, se les hallaron insignias de empresas de seguridad privada, aunque ninguna estaba registrada oficialmente. Mientras tanto, el Departamento de Criptografía de la FGR logró descifrar algunos archivos digitales encontrados en las memorias USB ocultas en los reposacabezas de los vehículos incautados. Los documentos mostraban rutas detalladas de embarques, nombres clave y horarios de entrada y salida en puntos fronterizos. Además, se descubrieron diagramas de armas diseñadas para uso exclusivo de fuerzas militares, que estarían almacenadas en bodegas clandestinas a menos de 20 kilómetros del centro de Mazatlán. Por la tarde, la noticia de que se habían bloqueado cuentas bancarias asociadas a operadores financieros del grupo provocó una reacción inmediata. A las 5 en punto, se reportaron incendios simultáneos en al menos 4 estaciones de servicio, aparentemente como represalia. Testigos presenciales hablaron de individuos que, al irrumpir en los establecimientos, obligaban a los empleados a arrodillarse y golpear el pavimento con las manos como señal de humillación pública antes de abandonar el lugar. Al caer la noche, una caravana de vehículos oficiales transportó los 14 automotores asegurados hacia una base militar. El trayecto fue custodiado por helicópteros artillados, pero aún así, fueron emboscados en el kilómetro 14 de la carretera costera.
Los atacantes utilizaron trampas improvisadas con clavos soldados y barriles incendiarios que obligaron a detenerse a las unidades. El combate se prolongó por más de 40 minutos, hasta que la superioridad aérea logró dispersar a los hostiles. Durante la madrugada del lunes, la Comisión de Derechos Humanos solicitó acceso a los detenidos durante el operativo, pues se habían filtrado imágenes que mostraban a varios de ellos expuestos al sol durante horas, atados de manos y obligados a repetir frases humillantes frente a los reporteros que seguían la cobertura del caso. Ya en la base militar, los peritos continuaron examinando los vehículos asegurados. En uno de ellos, encontraron un doble fondo en la caja de carga, donde se escondía un pequeño laboratorio portátil. Se hallaron frascos etiquetados con nombres en clave como Niebla Roja y Cristal Negro. Los especialistas determinaron que se trataba de compuestos químicos altamente tóxicos, destinados probablemente a la elaboración de sustancias prohibidas difíciles de rastrear. Las autoridades continúan sin emitir un comunicado oficial, detallando la situación legal de los vehículos ni el destino de los objetos confiscados. Sin embargo, fuentes extraoficiales aseguran que se ha ordenado una revisión exhaustiva de cada predio relacionado, incluyendo negocios y propiedades privadas en la zona dorada de Mazatlán.